Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y hoy vamos a comenzar un tópico nuevo dentro de este mismo concepto de la Biblia a la luz de nuestra redención. Pero es un tópico nuevo al cual vamos a titular la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya lo encontró? Capítulo número 2, versículo 1. Vamos a comenzar leyendo allí. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque una vez más podemos venir para que tú nos ayudes a entender tu palabra. Queremos, Señor, aprender, queremos salir de aquí bendecidos, edificados con tu palabra. Y oramos que tu Espíritu sea quien nos dé entendimiento. Quita todo cansancio físico, mental de cada persona. Ayúdanos a que sea un tiempo en el cual sea de provecho para nuestra vida espiritual. Ayúdame a poder presentar esta enseñanza con claridad, que nadie salga de aquí confundido. Todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la gloria. Y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Terminamos hablando sobre el Espíritu Santo y realmente es un buen tópico que cubrimos 4 martes. Y lo que en esta noche vamos a tratar es lo que la Biblia le llama profecía bíblica, lo que tiene que ver con escatología o las cosas que pertenecen al tiempo del fin. Y es muy importante este tópico. Muchas veces lo pasamos por alto porque como no pensamos que es relevante a nuestras vidas actuales, porque se habla del futuro, se habla de la eternidad, se habla de cuando Cristo vuelva otra vez, y pensamos que hay cosas más importantes que necesitamos, que tienen que ver con nuestro diario vivir. Pero esto yo pienso que tiene que ver mucho con nuestro diario vivir, porque realmente es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Cristo viene pronto. Aleluya. Y he titulado a esta enseñanza así: la segunda venida de Cristo, parte 1. Y vamos a declarar que es una certeza el regreso de Cristo. No es una esperanza vaga, no es que a lo mejor va a regresar, a lo mejor va a venir. No, Jesús viene otra vez. Realmente en profecía, en parábola, en enseñanza, Cristo reveló que Él vendría otra vez. Sí, un gran número de pasajes en el Nuevo Testamento. Hay quien piensa que más de 300 versículos en el Nuevo Testamento hablan de este grandioso acontecimiento que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Profecías divinas concernientes a la segunda venida de Cristo que se van a cumplir. Es bueno entender, y lo hemos mencionado aquí otras veces en diferentes servicios, que las profecías que Dios ha traído al ser humano nunca dejan de cumplirse. Siempre se cumplen. Y nosotros tenemos el ejemplo en la profecía con respecto a la primera venida de Cristo a la tierra. En efecto, el profeta Isaías, Dios lo usó para hablar mucho sobre esto, y otros profetas también. Isaías dijo que daría una señal: aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel. Y realmente 700 y tantos años después de eso, Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Aleluya. Como cumplimiento de lo que Isaías había profetizado. Al pie de la letra, una virgen concebirá. Y sí, fue una virgen la que concibió. Luego Dios dijo a través del profeta Miqueas que el nacimiento de Jesús sería en Belén de Judea. Y Belén era una ciudad de poca importancia, pero era la ciudad de David. Y el profeta Miqueas lo declaró allí: será de Belén de Judea. Mas tú, Belén Efrata, entre los príncipes de Judá, etcétera, etcétera. Y se cumplió. Y en el momento de que esto sucedió,
María y José vivían en Nazaret, pero las circunstancias hicieron posible que ellos se movieran a Belén para ser empadronados. Eso lo leemos y lo mencionamos en Navidad muchas veces realmente. Y cómo todo sucedió para que el nacimiento de Jesús no fuera en Nazaret, fuera en Belén. Porque así estaba escrito por el profeta. ¿Cuántos dicen amén? Leemos el Salmo 22 y encontramos más de 20 o alrededor de 20 profecías que realmente se cumplieron en Cristo cuando Él murió en la cruz. Salmo que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras que Jesús habló, gritó allí en la cruz cuando Él estaba llevando nuestros pecados sobre Él. Isaías 53 se cumplió al pie de la letra cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestro intercesor. Todo eso Isaías lo está plasmando allí en el capítulo 53 de su libro, 700 y tantos años de antes que los acontecimientos sucedieran. O sea que cada profecía que Dios ha dado se ha cumplido cuando tenía que ver con la primera venida de Jesús, lo que Él iba a hacer. Cuando Jesús se paró allí en la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, etc. Él estaba cumpliendo lo que Isaías había hablado en capítulo 61 de su libro. O sea, el Espíritu Santo reveló tales acontecimientos a los profetas de la antigüedad muchísimos años antes que Cristo viniese. Hay una palabra que no la tienes que buscar, yo te lo leo, pero si quieres anotarlo en tu hoja de papel puedes hacerlo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 dice la escritura así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora es interesante, los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron, pero ellos escudriñaron qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando ellos profetizaron, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. En otras palabras, todo lo que ha sucedido en la primera venida de Cristo, desde su nacimiento, desde que fue engendrado en el vientre de su madre María, hasta el momento que resucitó de entre los muertos y ascendió a la presencia de Dios, se sentó a la diestra del Padre, todo fue profetizado cientos y cientos de años antes de que sucediera y fue cumplido al pie de la letra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, eso es una evidencia de que las profecías que hablan acerca de la segunda venida de Cristo se cumplirán al pie de la letra. De la misma manera que las profecías de su primera venida se cumplieron. En otras palabras, al ver el cumplimiento exacto de las profecías acerca de la primera venida de Cristo, tenemos o recibimos un incentivo tremendo para escudriñar las Escrituras y realmente aprender lo que ellas tienen que decir acerca de la segunda venida. Recuerda el mensaje del domingo, la importancia de las Escrituras. Lo que está escrito es palabra de Dios. Es el aliento de Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede fallar. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Bendito el nombre del Señor. Y al estudiar las profecías que predicen la segunda venida del Señor, vamos a mirar que hay dos fases a esa segunda venida. Hay dos fases. Y mucha gente se confunde, y muchos teólogos se confunden, y muchos eruditos bíblicos se confunden, porque realmente miran la segunda venida de Cristo solamente como un evento de una sola vez. Pero realmente esta venida de Cristo tiene
dos fases o incluye dos fases. La primera fase es la que nosotros llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, en el cual la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, cuando eso suceda, va a ser arrebatada para encontrar al Señor en el aire. O sea que en esta fase Jesús no llega a la tierra, sino que Él desciende, pero recibe a su iglesia en el aire. Aleluya. Aleluya. Amén. Y la segunda fase, la revelación de su venida a la tierra con su iglesia, cuando Él vendrá con poder y gloria, cuando todo ojo le verá. O sea, esa profecía se cumplirá donde dice todo ojo le verá y los que le traspasaron. Pero ahí se está refiriendo a cuando Él venga en gloria, ya después, y su iglesia vendrá con Él para reinar aquí en la tierra, establecer su reino que durará 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. Aleluya. Esas dos fases componen lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo o el día del Señor, que también se le llama el día del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucederá en el rapto de la iglesia? Vamos a tocar primero esta primera fase donde la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Mira conmigo en Primera de Tesalonicenses. Antes de mirar Primera de Tesalonicenses, es bueno que comente el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído como base a esta enseñanza. Pablo está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Note que aquí hay dos eventos que Pablo está poniendo que suceden como parte de una misma cosa. La segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Esta frase, nuestra reunión con Él, se refiere al rapto de la iglesia. La segunda venida de Cristo incluye esa primera fase, pero incluye también lo que sucederá después. Vamos a mirar otra vez el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos fases, dos eventos, ¿correcto? O dos fases de un mismo evento. Vamos a ponerlo así para no confundirnos. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La palabra cerca allí significa ha llegado. O sea, en efecto, otras versiones de la Biblia así lo traducen. La Biblia de las Américas, la versión Dios habla hoy, la versión Reina Valera 1977, Reina Valera actualizada. Todas estas versiones de la Biblia traducen la palabra cerca en el final del versículo 2, ha llegado. O sea que podemos traducirlo así con certeza de que es lo que la palabra original en griego significa. Pablo está hablando a los tesalonicenses en esta segunda epístola en un momento de la vida de ellos cuando ellos estaban perplejos, ellos estaban muy asustados, ellos estaban atravesando por gran tribulación, no la gran tribulación que está profetizada, sino gran aflicción, gran persecución. Si usted lee el primer capítulo, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero el primer capítulo describe lo que los tesalonicenses estaban enfrentando por ser cristianos. Había gran persecución en contra de la iglesia en aquel tiempo y Pablo celebra la fe de ellos que está creciendo cada vez y ellos están enfrentando esa aflicción de una manera victoriosa. Pero a oídos de ellos ha llegado un falso rumor. Parece ser que alguien ha profetizado o ha hablado o ha enseñado que la venida de Cristo ya llegó y que por eso ellos están sufriendo las aflicciones que están sufriendo. Pero esto ahora los pone perplejos porque ellos habían aprendido del mismo apóstol Pablo que primero habría un arrebatamiento y que primero habrían otras cosas que pasarían para que realmente se efectuara la segunda venida de Cristo y la tribulación y todo lo que viene junto con eso. De manera que él dice, con respecto a estas cosas, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar. O sea, esto es lo bueno de estar bien informados. Esto es lo bueno de estar bien entendidos de lo que la palabra de Dios dice. Porque nunca faltan ministros incluso, personas que comiencen a hablar diferente a lo que hemos escuchado o a lo que está escrito y comencemos nosotros a confundirnos. En efecto, esto ha pasado mucho a través de la historia y hoy día el concepto de la segunda venida de Cristo, la misma iglesia no lo cree mucho. ¿Por qué? Porque demasiadas veces hay enseñanzas que quizá porque Jesús se ha demorado demasiado en la mente de la gente, piensan que realmente nunca va a venir o que realmente no es como está escrito, sino que hay que interpretar esto no tan literal, sino de alguna manera espiritual o de otro modo, como alegorías o algo así. ¿Por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, yo estoy oyendo que Cristo viene otra vez. No es que yo tenga muchos años de edad, pero realmente algunos tengo. Esto es blanco porque realmente, iglesia, el buen look. No se crea. Pero realmente, iglesia, desde que Jesús se fue al cielo, Él dijo que Él vendría otra vez. Y en el mismo Apocalipsis, cuando Él escribe a la iglesia de Filadelfia, Él dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. O sea, ese pronto, mucha gente quizá lo entendió que sería al año siguiente, o que sería en los próximos meses, o que sería en corto tiempo. Sin embargo, han pasado 2000 años y eso no se ha cumplido. Entonces, mucha gente ha perdido el interés por estas enseñanzas porque piensan que esto nunca se va a cumplir. En efecto, ponga una mano allí y mira conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Aleluya. En el versículo vamos a leer desde el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, no según el Espíritu Santo, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que desde aquel tiempo que Pedro escribe, ya hay falsos profetas, falsos maestros, mejor dicho, que están dudando de la segunda venida de Jesús. Y que están diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen iguales. Nada ha cambiado. Verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no está diciendo que un día equivale a 1000 años. No, eso no está diciendo. Un día es como 1000 años porque dice, y 1000 años es como un día. Si un día equivale a 1000 años, entonces 1000 años equivale 1000 por 1000, quién sabe cuánto. ¿No es cierto? O sea, no está diciendo que un día equivale a 1000 años, sino que para el Señor un día es como 1000 años. Quiere decir que en la mente de Dios el tiempo no es como nuestro tiempo. Amén. Un día es como 1000 años. O sea, que cuando Dios dice que esto sucederá pronto, quiere decir que va a suceder. En el plan de Dios va a suceder. Y en la mente de Dios va a ser pronto, porque para Él un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Él no funciona de acuerdo a nuestro calendario, por decirlo así de esa manera. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué?
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, esto pasará, esto va a suceder, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea que el punto aquí no es qué día va a venir el Señor, qué tiempo falta para que llegue, sino que como el Señor no da la fecha, no da el momento, lo que indica es que su iglesia debe estar preparada todo el tiempo, porque puede venir en cualquier momento. Amén. Ahora, Pedro está tocando este tema porque estaba siendo de mucha importancia en su tiempo. En efecto, el capítulo 2 de Pedro, de segunda de Pedro, él habla en contra de los falsos maestros. Falsos maestros que se levantaban para ridiculizar la sana doctrina, la verdadera profecía, lo que la palabra de Dios dice. Bueno, Pedro escribió esta epístola quizá contemporáneo con Pablo. Algunos piensan que segunda de Pedro no es el apóstol Pedro el autor. Pero si fue el apóstol Pedro, quizá fue contemporánea con Pablo, porque él murió más o menos en el mismo tiempo que Pablo murió. Ahora, volviendo a segunda de Tesalonicenses, Pablo está hablando a esta iglesia que está enfrentando la misma situación. Ellos han sido sorprendidos por esta enseñanza falsa que los ha asustado. Los ha asustado porque ahora ellos piensan que ya el día del Señor o la venida de Cristo llegó y no había tal arrebatamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Esto fue mentira? ¿O ellos se quedaron? Y dice Pablo allí en 2 Tesalonicenses 2:1, vamos a leer otra vez. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, o sea, que un espíritu te hable y te diga que Cristo ya vino. No lo creas, ese espíritu no es de Dios. Ni por palabra, que alguien venga a hablarte de que ya el Señor vino. No lo creas, porque esa no es palabra de Dios. Ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, que alguien envía una epístola como si fuera el apóstol Pablo que la escribe, en el caso de ellos, que Pablo todavía vivía. Pablo dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca o de que el día del Señor ya ha llegado. La frase el día del Señor incluye desde el momento que la iglesia es arrebatada y todo lo demás que sigue, que tiene que ver con la gran tribulación, tiene que ver con la segunda venida de Cristo en gloria y tiene que ver con el reino milenial de Cristo. Todo eso se llama en la Escritura el día del Señor. Entonces Pablo está claro acá y él dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o que el día del Señor ha llegado. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, Pablo menciona aquí dos cosas que tienen que pasar antes que el día del Señor venga. Vuelvo a enfatizar el día del Señor, que incluye desde el rapto de la iglesia hasta todo lo que seguirá después. Una de las cosas que tiene que acontecer es la apostasía. Apostasía, diga conmigo apostasía. Ahora, esta es una palabra interesante porque la palabra apostasía es la transliteración de la palabra griega apostasía, así se escribe en griego. Pero tiene dos significados importantes. Número uno, tiene el significado de apartarse del camino, apartarse de algo. ¿Okay? Y la connotación en muchos pasajes de la Biblia
cuando se menciona esta palabra, es apartarse de la fe, apartarse de lo que uno ha creído, ponerse al lado, quiere decir quitarse, rebelarse, esa es la palabra correcta, es como una rebelión. Rebelión contra Dios, rebelión contra lo que hemos aprendido. Es apartarse, rebelarse, apostasía. O sea, renunciar a la fe. Si este es el significado aquí, implica que en este tiempo, cerca de cuando se manifieste el anticristo, que es el hombre de pecado, va a haber una rebelión espiritual de carácter religioso, donde realmente la gente se va a apartar de lo que han aprendido concerniente a Dios, a las escrituras, si fueron cristianos, a la vida cristiana, etc. Apostasía. ¿Okay? Ahora, esto daría lugar a la manifestación del hombre de pecado, que es el otro evento que tiene que suceder para que pueda decir la segunda venida de Cristo sucedió y Él llegó. Amén. Ahora bien, hay otro significado de la palabra apostasía. Y este otro significado significa partir, irse. De modo que algunos eruditos concluyen que la palabra apostasía aquí significa al rapto de la iglesia. Que significa la partida de la iglesia de la tierra por el Señor, y entonces se manifestará el hombre de pecado. Ellos usan el segundo significado de esta palabra apostasía, que quiere decir partir o partida y no rebelión. Realmente es menos común este significado, pero hay muchos eruditos que han llegado a la conclusión de que eso es lo que significa aquí. Si ese fuera el caso, entonces Pablo está tocando el tema apostasía para referirse a la partida de la iglesia cuando el rapto de la iglesia ocurra. Los que se oponen a esto dicen, con cierta razón, que la palabra rapto, arrebatamiento, como vamos a mirar en un momento, es el Señor que rapta, arrebata. Y en esa palabra arrebatar implica un acto de violencia o de fuerza. Es como cuando un ladrón viene y roba algo por fuerza. Se incluye el elemento violencia, que no es alguien que se quiere ir, sino es alguien que se llevan. Amén. Esa es la objeción que muchos eruditos mencionan para oponerse al significado de la palabra apostasía como partida. Ellos dicen, partida quiere decir que uno se va voluntariamente. En el rapto no es que uno no se quiere ir, pero el que propicia el rapto no es la iglesia en sí, es Cristo que viene por la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que levanta la iglesia. Aleluya. Ahora, ¿por qué he puesto estos dos significados? Porque, uno de los proponentes de este segundo significado es el pastor evangelista Jimmy Swaggart. Y en su comentario sobre 2 de Tesalonicenses, él lo describe de esta manera. Y él añade en su comentario que la palabra apostasía significa partida o significa rebelión y apartarse de. El significado tiene que ver con el contexto donde se escribe. Y en este contexto de 2 Tesalonicenses, él dice que está hablando de nuestro recogimiento al Señor, como dice el versículo 1, o nuestra reunión con el Señor, que tiene que ver con el arrebatamiento, y por eso él le da esa explicación y esa aplicación. Ahora, él no es el único que piensa de esa manera. Como dije, hay varios eruditos muy conocedores en el idioma griego y en las escrituras que llegan a esa conclusión. Ahora, para nosotros en esta noche podemos tomar los dos significados como probables significados. O sea, uno no puede ser dogmático y decir, no, tiene que significar rebelión. El contexto menciona diferente, pero por el otro lado, ya he mencionado la objeción que hay a si significa partida de la iglesia. Pero vamos a ponerlo así.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es interesante notar que los que creen que la palabra apostasía significa rebelión, apartarse de la fe, implican con mucha razón que la condición espiritual del mundo en ese tiempo, donde habrá esa rebelión contra Dios, propiciará la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo mismo aquí menciona, vamos a leer el versículo 3 otra vez. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que Pablo está mencionando aquí que hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Él no explica qué es lo que lo detiene, pero los tesalonicenses sí sabían a lo que él se refería porque él se lo había enseñado antes. Los teólogos hoy día han tomado diferentes interpretaciones a esto. Algunos señalan que lo detiene es el imperio romano en aquel tiempo y que Pablo no lo mencionó para no comprometerse. Pero eso es un poquito flojo, ¿no? La otra interpretación es que lo detiene es el Espíritu Santo. Y que cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo se irá con la iglesia y entonces quedará el campo libre para el anticristo. El Espíritu Santo, aunque es el que mora en la iglesia, el que habita en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él habita en nosotros. Cuando la iglesia sea levantada, obviamente, pues Él está en nosotros, Él se va con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios es omnipresente, se puede ir con la iglesia, y este es mi pensamiento, en la calidad del Espíritu del Cristo glorificado, del Espíritu que viene a residir en la iglesia, a habitar en el cuerpo de Cristo y hacer posible todo lo que la iglesia puede hacer por el poder del Espíritu Santo en ella. El Espíritu Santo existía antes que la iglesia fuera formada. O sea, obviamente, si la iglesia se va, el Espíritu Santo es quitado en el sentido de que es el que mora en la iglesia, pero va a seguir en función como funcionaba antes de que la iglesia estuviera presente. O sea que el Espíritu Santo no se puede ir de la tierra porque es Dios y Él es omnipresente. Aleluya. Ahora, la otra opción es que quien va a ser quitado es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y esto da una tremenda indicación de la fuerza espiritual que la iglesia tiene en esta tierra. Jesús dijo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. O sea, somos lo que le damos preservación a esta tierra para que no sea destruida. La iglesia es el testimonio de Dios en la tierra hoy día. Y el poder de la iglesia restringe el poder de Satanás. Ahora, en la soberanía de Dios, en el tiempo señalado por Dios, para que el juicio de Dios y la ira de Dios comience a derramarse sobre la tierra, el hombre de pecado, que es el anticristo, se va a manifestar. Dios va a permitir que eso suceda. Y la fuerza que lo detiene va a ser quitada, que es la iglesia. O sea, en ese sentido, la palabra apostasía puede ser partir. El rapto, que le da a dar puerta abierta al anticristo a manifestarse. ¿Ah? Al arrebatamiento. Ya, correcto. Esa es la palabra griega que significa arrebatar, como por fuerza. Ahora, con esto en mente, es interesante, con esto en mente, y esto es un tema para no tocarlo solamente hoy.
Hoy es como decir la primera parte. Es la introducción. Pero yo pienso que lo estás aceptando, que lo estás recibiendo. Amén. Es interesante porque son temas complicados y son temas que realmente, wow, hay que ponerlo toda la mente a funcionar, porque si no te quedas fuera, te quedas atrás muchas veces. Ahora, ¿qué sucederá realmente en el arrebatamiento? Ahora sí vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia en la primera epístola. Son 2 epístolas a los tesalonicenses. La primera epístola, y él está hablándoles a ellos en un contexto donde tiene que ver con aquellos que han perdido seres queridos, cristianos, y que hay mucha tristeza en sus corazones por la pérdida de sus familiares que se han ido con Cristo y han sido separados. Y él dice en el versículo 13 del capítulo 4, ¿ya lo encontraste? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en Cristo, siendo cristianos. Traerá Dios con Jesús. Vamos a leer otra vez ese versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Note, con Jesús. Juntamente con Jesús. O sea, cuando Cristo viene en el arrebatamiento, Él no viene solo. Él viene con los espíritus de aquellos que murieron en Él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando a los que estén vivos cuando eso suceda, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir, o con ellos juntamente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, la venida de Cristo afectará, en este sentido del rapto, afectará a cada miembro del cuerpo de Cristo, ya sea que están con el Señor ya, o que viven en la tierra cuando ese evento suceda, esperando su regreso. O sea, esto afectará a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Jesús nuestro Señor ha ascendido al cielo, ha tomado su lugar a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, intercesor, abogado, mediador, etc. Él descenderá del cielo con gran aclamación. Y es interesante notar donde dice allí el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, voz de autoridad, voz de mando, con voz de arcángel, habla de voz de autoridad también. Arcángel es un ser espiritual con mucha autoridad. Y con trompeta de Dios. Esas tres palabras resaltan la autoridad de la voz del Señor cuando viene por su iglesia. Pero voz que solo escucharán los redimidos. Aleluya. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todo creyente que viva en la tierra en ese tiempo escuchará esa aclamación, ese grito, por decirlo así. El Señor anunciando que viene. Los incrédulos no tienen parte en esto. La aclamación será la señal para la resurrección de los cuerpos de los que han muerto en Cristo. Y dice, los cuerpos de los que están con Cristo se levantarán primero. Ellos, juntamente con todos los creyentes que vivan, serán arrebatados. Y es la palabra que el hermano dijo, arpazo, que es una palabra griega que significa como arrebatados, como cuando alguien arrebata algo por fuerza. Esa palabra se usa, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia.
y los violentos lo arrebatan. Habla de arrebatar algo por fuerza, violentamente. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora Jesús vendrá con los espíritus de los que murieron. Y estos espíritus, vamos a entender, iglesia, que realmente la resurrección de los cuerpos de los que han muerto en Cristo será la que tendrá lugar en el rapto. Note esto, que no es el espíritu de los que murieron que será resucitado. El espíritu nunca muere. Tú y yo dejamos este cuerpo a la hora de lo que llamamos muerte física. Nuestro espíritu y nuestra alma van con el Señor. No muere. El espíritu no deja de existir. Aún los que no son creyentes, su espíritu y su alma nunca dejará de existir. Lo que va a otro destino. Pero nosotros que hemos tomado la decisión de que Jesucristo es nuestro Salvador y lo hemos aceptado como tal, en el momento de muerte física, nuestro espíritu y nuestra alma salen del cuerpo y van directamente a la presencia del Señor. Y se mantienen allí. No necesitan resucitar porque están vivos. Los que están hoy día en la presencia del Señor están vivos. Aleluya. No es que están dormidos, están vivos, están despiertos, están mirando al Señor. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque no es que voy a estar en un estado de dormir. Eso es una palabra figurada para referirse a muertos que no están muertos eternamente, sino que están con Cristo hasta el día de la resurrección. O sea, estos espíritus y estas almas, mis papás, por ejemplo, están en la presencia del Señor. Ellos vendrán con Jesús en el rapto de la iglesia. Si el Señor se demora y nosotros nos vamos de aquí antes que Él venga, nosotros vendremos con Él. Nuestro espíritu, que es nuestra persona real, nuestra alma, nuestro espíritu, vendremos con Él a buscar ese cuerpo glorificado. Ese cuerpo es el que va a resucitar. Aleluya. ¡Ja, ja! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo esta noche? El espíritu del creyente en Cristo Jesús no puede morir porque tiene la vida de Cristo en él. Nunca necesita una resurrección, pero nuestros cuerpos sí necesitan una resurrección. Y los muertos en Cristo no están en el sepulcro hoy día. Ellos están en la presencia del Señor. Aleluya. Primera Tesalonicenses 4:14, otra vez. Mira 3 versículos antes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si los traerá, no los trae del sepulcro. Porque Jesús no viene del sepulcro. Jesús desciende del cielo. Ajá. Los que vendrán con Él vienen del cielo. Eso quiere decir que cuando tú mueres, tu cuerpo es sepultado o es cremado, lo que tú quieras hacer con él. Pero tu espíritu y tu alma van. ¿Ah? ¿No te gustó eso? No, hay gente que dice, a mí que no me quemen porque yo no quiero estar allí quemándome. O que imagínate que te sepultan y te van a enterrar allá abajo. ¿Para qué preocuparte, hombre, si ya no vas a padecer ni a sentir? Ya no estás allí. Ya no estarás tú ahí. Ya no estás tú ahí. Esto es algo, en el momento que dejamos de respirar en esta tierra, mira, cerramos los ojos acá y lo abrimos allí. ¡Ja! ¡Aleluya! 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 En la presencia del Señor. O sea, ese día vendrán los que murieron en Cristo, vendrán con Jesús. Vendrán con Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, a recibir sus cuerpos inmortales y glorificados. Vamos a leer otra vez el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron.
O sea, quiere decir que los que estemos vivos en ese tiempo, si estamos vivos nosotros en nuestra generación, no pereceremos. Entonces quiere decir que los que murieron se lo perdieron. No, ellos van primero. Ellos tienen preferencia en la lista. En primer lugar, ya vienen con Jesús. Ya han conocido personalmente, visualmente a Jesús. Nos llevan ventaja. ¿Ah? Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, aquí habla de resurrección física. Quiere decir que los espíritus de los muertos que murieron con Cristo resucitarán, vendrán con Jesús y tomarán su cuerpo del lugar donde su cuerpo quedó. Ahora, esto es algo que, sí, mi hermano. Correcto. Ajá. Amén. Ahí vamos en un momento. Realmente es interesante. Es interesante porque mucha gente se confunde y dice, bueno, ¿qué pasa con aquellos que se lo comió un tiburón? ¿Qué pasa con aquellos que se lo comieron los leones en el Coliseo romano en el tiempo del primer siglo, segundo, tercer siglo? ¿Qué pasa con aquellos que se cremaron y se tiró la ceniza al mar o se tiró la ceniza en el desierto? ¿Cómo es posible que se va a recoger cada pedacito de ceniza donde quedó? Mira, eso nosotros no lo sabemos. En efecto, si vamos a la realidad física, los que murieron 2000 años atrás, en esas tumbas están prácticamente vacías. Incluso en nuestros países, cada cierto tiempo sacan a los cadáveres, a los restos, mejor dicho, y los ponen en otro compartimiento para dar lugar a otra persona. O sea, quiere decir que no podemos comenzar a pensar cómo el Señor hará esto. Es como una vez un hermano me dijo a mí, yo no puedo creer que vamos a irnos en el rapto porque cómo vamos a pasar el espacio. O sea, él estaba preocupado porque él veía a los astronautas, cómo tienen que tener un equipo especial, oxígeno y toda la cosa. Y él, ¿cómo vamos a ir? Digo, a ti, no te preocupes por eso, hombre, el cuerpo será transformado. El cuerpo será diferente, como dice el hermano Arturo. Amén. Sí, mucha gente se rompe la cabeza porque nuestra mente es demasiado limitada cuando tiene que ver con cosas tan infinitas. Nuestra posición es creer lo que dice la Biblia, creer lo que dice el texto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, aleluya. Resucitarán primero. Ahora, esto nos da esperanza. Esto nos da esperanza. Bendito el nombre del Señor. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados, el arrebatamiento toca a los que estén vivos prácticamente, los otros vienen con Jesús. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, el término nubes, hay dos maneras de interpretarlo. Nubes puede referirse a las nubes del cielo, pero nubes en la Biblia también puede significar nubes de creyentes. Mucha gente. Realmente el libro de Hebreos capítulo 12, míralo allí antes de terminar esta sesión porque no podemos cubrirlo todo hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando lo tenga dice amén. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que habla de nubes de testigos y el significado es muchos testigos. Los testigos que se mencionan en el capítulo 11 en este caso. Pero la frase nube de testigos hace referencia a muchos testigos. Es como un término figurado para expresar mucha gente. Y puede ser ese el significado
en 1 Tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Puede ser ese el significado. Ahora, la palabra o la expresión arrebatados, como dije hace un momento, y el hermano Arturo también mencionó, se nos dice que ello indica un acto poderoso y decisivo de Dios que nadie puede resistir y que nadie deseará resistir. O sea, ¿será que cuando estamos en ese momento sentiremos que nos vamos? Es una fuerza que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que hará ese trabajo. Sentiremos la fuerza que nos va levantando. Es algo que es mucho más de lo que nosotros podamos. Nosotros no podemos resistirlo, pero no lo queremos resistir. Si somos de verdad de Cristo, en primer lugar, si no somos de Cristo no vamos a sentir nada, porque nos quedamos. Pero si somos de Cristo, cuando viene esa fuerza para levantarnos, no vamos a querer resistirlo, porque ese es nuestro gran deseo. ¿Por qué? Porque escucharemos la voz de mando, escucharemos la voz de arcángel, escucharemos la trompeta de Dios y entenderemos, ya llegó, ya llegó, y el Espíritu de Dios comenzará a levantarnos con fuerza de Él. Y cuando nos demos cuenta estamos en las nubes. Si la palabra nube se refiere a nubes en la atmósfera, estaremos en las nubes. Si se refiere a nubes de creyentes, pues estaremos en las nubes de la atmósfera también, con una multitud de creyentes. No estaremos solos recibiendo nuestro cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire y estar así siempre con el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La palabra significa ser tomado por la fuerza. Eso será un momento glorioso. Eso será un momento espectacular. Eso será un momento donde realmente, oh, aleluya, no hay palabras para describirlo porque nunca lo hemos experimentado. Pero de acuerdo a lo que la Escritura menciona, tiene que ser una experiencia gloriosa. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo termina el capítulo 17, el capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo creo que es una buena palabra para terminar esta sesión en esta noche. El punto aquí es, como creyentes, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza bendita del rapto de la iglesia, de esa venida de Cristo por su iglesia, por su pueblo, que será gloriosa. Sí, el martes próximo continuaremos y vamos a tocar 1 Corintios 15, donde nos habla qué clase de cuerpo será ese. Y otras cosas muy interesantes en este tópico, que yo sé que va a ser de edificación para nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Dios ha sido bueno, Dios es precioso, Dios es maravilloso. ¿Por qué no levantas tus manos y puedes hacerlo y decir gracias, Señor? Gracias por la esperanza que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque Jesucristo viene otra vez. Gracias porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya, aquí en la tierra, que estamos esperando ese momento glorioso. Y aun cuando muchos lo ridiculizan, cuando muchos se burlan, cuando muchos no lo quieren creer, pero Señor, tú lo has establecido en tu palabra y no puede dejar de ser una realidad. Oh, ayúdanos a poner nuestra confianza en esto, aun cuando no entendemos muchas cosas. Pero tú no nos exiges que debemos entenderlo todo, pero tú sí nos exiges que debemos creer lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a consolarnos con aquellos que han sido familiares, amistades nuestras, que han partido de este mundo. Señor, teniendo esta esperanza, que han partido estando en Cristo, que teniendo esta esperanza, que un día vamos a reunirnos otra vez. Oh, esta esperanza gloriosa, esta esperanza maravillosa, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, adoremos al Señor.